Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 321 de Club de Lecturas. Y hoy la vamos a dedicar al libro Decadencia, Vida y Muerte de Occidente del filósofo francés Michel Onfray. Es un libro de estos que le gustan a Carmen, de más de 700 páginas, con lo cual el resumen va a ser muy resumido. Pero bueno, antes de comenzar a comentar el libro, pues hacemos una ronda de presentaciones, empezando por Pepa. Bueno, hola, soy Pepa y estoy cerca de Madrid, en un pueblo que se llama Villanueva de la Cañada. Gracias, Pepa. Manuel, no te escucho. No te sale el Estás en sonido, mute. Manuel. No, estás, quitó el mute, pero no se te escucha. No te funciona el sonido. Bueno, no te preocupes. Mientras lo vas viendo, pues si acaso quieres, nos lo dices en el chat. Si quieres decirnos desde dónde te conectas, simplemente por saber. Vale, luego tengo alguien que es Samsung SMX210. No sé, la IA se ha conectado. No, que estáis. Hola, acá Hola. está mi papá y Mariana. Somos Jorge y Mariana. Ah, Presentate, papá. fantástico. Hola, Jorge. ¿Sois Soy de Mucho Jorge Buenos gusto. Aires, de Argentina? de Argentina, Sí, sí. así es, Ah, de Tierra del genial. Fuego. Ah, Tierra del Fuego, qué bueno. Bueno, fantástico. Muchas gracias por conectaros los dos, Jorge y Mariana. Mucho Gracias, gusto. mucho gusto. Carmen. Yo estoy conectado desde un pueblo también de la provincia de Madrid, se llama Pozuelo, y aquí estoy. Suelo, Muy bien. Pazuelos, dijo. Pozuelo, Poz- Pozuelo. Pozuelo de ¿Cómo? Alarcón, Pozuelo de Alarcón. Sí, Pozuelo, cerca de Pozuelo. Madrid. Sí, Ese, Exacto. ese creo, si me permites, ese creo que es el pueblo de origen del abuelo de mi mujer. Anda, mm, qué Qué bueno. bien. Pues nada, Sí, perfecto. si es que no me equivoco por el nombre. mm. Bueno, encantado. Bueno, Igualmente, mucho Jorge, gusto, Jorge. bienvenido. Mucho gusto. Jesús Alberto. Hola a todas y a todos, un gusto verlos de nuevo. Yo soy Jesús Alberto Hernández, me comunico desde la Ciudad de México. Fantástico. Y hacía mucho que no te conectabas, ¿no? Sí, exacto. Lu. Hola, ¿qué tal? Estoy en Asturias, en el norte de España, pero soy mitad española, mitad mexicana, así que viva México. Ah, muy bien. Fantástico. Muchas gracias, Lu. Y un detalle, me parece que Manuel, ¿quieres ahora probar tu micrófono porque ha cambiado el icono? A A ver si ver. ahora te funciona. Ah, no. No, no te sale el sonido, Manuel. No sale, no sale. Bueno, pues nada, seguimos. LL. Ese sí también otro nombre un poco abstracto. Ellos no me ven. Hola, buenas tardes. Yo estoy Buenas desde tardes. Miami. Mi nombre es Lenier, por cierto. Estoy desde Miami, soy cubano. Ah, Y muy bien. puse LL porque, bueno, no sabía que me iba a encontrar. Ah, perfecto, perfecto. Pero repíteme tu nombre, ¿cómo es? Es, Linier, Len- es Lenier, es como el Ah, Lenier. ajedrecista, Ah, pero perfecto. con dos N. Sí. Ah, eres perfecto. Lenin, ¿no? Eres Lenin, Lenin, Ah. descendiente de Lenin, tu nombre, ¿no? Espero que no. Esperas que no. Vale. Daniel Irra, gracias, Lenier. Hola, buenas tardes a todos. Desde La Pampa, Argentina. Es la segunda vez que me comunico con ustedes. Fantástico. Muchas gracias, Daniel. Por favor. Y Carmen Ortega ya te presentaste, así que yo creo que estamos todos. Voy a dar acceso a María y a Paco Romero, que por algún motivo se desconectó. A ver, esperamos un segundito. María, te has conectado. Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde te conectas? México, Fantástico. Muy bienvenida, gracias. gracias. Y Paco, perdona, pero te pasó solo a ti eso, ¿eh? De que te desconectaste.
Bueno, sería problema mío entonces. Vale, Pues yo me conecto cuando de forma intermitente, por lo que se ve, desde Torre Pacheco, que es Murcia. muy bien. Murcia. Pues nada. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con este libro escrito por Michel Onfray, que es un filósofo francés que nació en el año 59. Es muy prolífico escribiendo, tiene más de 100 obras publicadas. En Wikipedia definen su proyecto como un proyecto materialista, hedonista, ético y ateo. Y una de las características es que él ha renunciado a enseñar filosofía en las universidades tradicionales y ha creado su propia universidad, que es la Universidad Popular de Caen, que es una universidad gratuita, popular, a la que cualquiera puede entrar, y que sigue un poco el espíritu del jardín de Epicuro, ¿no? Más que el de la Academia de Platón, eso es lo que él dice. Em, él se declara nietzscheano, iconoclasta, cree que no hay filosofía sin psicología, sin sociología ni ciencias, sin lo que es la particularidad, la personalización de las historias personales. Dice que un filósofo piensa en función de las herramientas de que dispone y si no, piensa fuera de la realidad. Por eso es muy crítico de aquellos que los que él considera que piensan fuera de la realidad. Forma parte de una línea de intelectuales próximos a la corriente individualista anarquista. Reivindica el libertinaje, el erotismo, la gastronomía y el placer sensual. Yo tengo que decir que también reivindico la gastronomía. Em, y también está muy inspirado por los cínicos, por los epicúreos, Epicuro, los cirenaicos y por filósofos como Lametrie, Deleuze y Foucault. Y hay un dato personal de su biografía que es interesante porque él nació en una familia modesta, hijo de un obrero rural y de una señora de la limpieza que era de origen español, eh, y fue abandonado a los 10 años en un orfanato salesiano, cuestión que marcó profundamente su pensamiento y muchas veces en sus conferencias habla de esto. Es decir, que él ve el mundo desde esa formación que ha tenido y lo recuerdan mucho de sus libros. Trabajó también en una fábrica de quesos, fue empleado ferroviario, en fin, digamos que tiene como unos orígenes muy desde abajo. Voy a avanzar directamente hacia el libro, porque el libro tiene una estructura como bastante clásica, tiene una introducción, un prefacio con una introducción, luego todo un desarrollo en el cual hace como una historia cronológica justamente de la civilización judeocristiana y unas conclusiones. Entonces, el prefacio al que él llama Metafísica de las Ruinas, y dice hasta la muerte muere, eh, empieza describiendo o hablando de Cartago. Coge la ciudad de Cartago, donde él está situado escribiendo este prefacio en 2016, en Túnez, porque es una de las ciudades más representativas del trasiego de civilizaciones sucesivas que van surgiendo, imponiéndose unas sobre otras y las anteriores van desapareciendo. Y esta es una de las ciudades donde más se expresa esto y donde finalmente lo que queda es la ruina, ¿no? Dice, usa este y otros ejemplos para expresar la tesis central de su libro, que indica que nos hallamos en la transición entre la decadencia de la civilización judeocristiana, que él la considera en una fase terminal, y la formación de un nuevo ciclo civilizatorio que aún no estaría definido. Según Onfray, la religión sería el principal sustento de cada ciclo civilizatorio. Y aquí hay una frase de él que me parece muy interesante que dice, la potencia de una civilización siempre va pareja con la potencia de la religión que la legitima. Cuando la religión se encuentra en una fase ascendente, la civilización también lo está. Cuando la religión decae, la civilización declina. Cuando la religión muere, la civilización fallece con ella. El ateo que soy no se ofusca por ello, ni tampoco se regocija. Constato, como haría un médico, una descamación o una fractura, un infarto o un cáncer. La civilización judeocristiana europea se encuentra en fase terminal. El anuncio nietzscheano de la muerte de Dios, en la Europa del siglo XIX, coincide con el comienzo del fin de la civilización judeocristiana. Y esto es una de las
tesis principales que él defiende a lo largo de su obra. Y aquí hago la primera pregunta. Eh, entonces digo, en tanto ateo, Onfray se presenta como un observador objetivo y desapasionado del auge y caída sucesiva de las distintas civilizaciones, atribuyendo a la religión el papel de sustento principal de cada una de ellas. El ateísmo sería así la condición adecuada para poder hacer un análisis científico de la realidad, pero, según se deduce de lo que él dice, no serviría como sustento de una civilización. Es decir, no podría haber una civilización sin religión, sin una fe. ¿Estás de acuerdo con Onfray en esta afirmación? Bueno, y aquí me abro a las opiniones. Quien quiera opinar, o levanta la mano física o levanta la mano digital que está en reacciones. ¿Quién No se sé anima? qué. ¿Querés opinar, papá, sobre eso? No. Bien. Vale, entonces, En realidad, a ver, dame Sí, entrada. te están sí, escuchando. estamos escuchando, Jorge. Bueno, hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, lo que quiero opinar al respecto es que yo la veo a la cosa desde otro punto de vista. La religión solamente es el, ¿cómo voy a decir? El pretexto del poder para, para aumentar su poder. Entonces yo creo que el poder es el que se asienta sobre una religión y es el que la levanta. Ujú. Esa es mi opinión. Yo pienso que solamente, la religión eh, toma el poder, toma el poder para poder extenderse, pero no le da el poder al poder. No sé si estoy claro al respecto. Sí, Entonces, sí. yo creo que es al revés la cosa. El poder toma una religión y lo extiende, pero la religión se extiende a favor del poder. Ujú. Este, s- creo, creo que si no fuera así, Constantino, que es el que establece el comienzo de la expansión del cristianismo, Ujú. ¿cómo se llama? Para poder hacer eso ya tenía el poder, ¿me comprenden? Ya tenía el poder. Entonces él usa la religión como una herramienta para extenderse. Ok, El poder, Jorge, lo entiendo, perdona que te corte, pero me parece muy bien, quedó claro. Vamos a tratar de ser cortitos en las intervenciones, bien, somos bien, muchos, ¿vale? Pero me parece que está muy bien y aparte estás generando un contrapunto con Onfray. Gracias. Pepa, por favor. Bueno, un poco para iniciar esta conversación, ¿no? Yo pienso que la simbiosis religión-poder es una realidad histórica, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero hay otras realidades en las civilizaciones más allá de las religiones, ¿no? El que la religión sirva de apoyo al poder o que el poder instrumentalice la religión a favor suyo, no quiere decir que haya en la sociedad otros factores que determinan el desarrollo de una civilización, ¿no? Remitirse exclusivamente a la religión cristiana para explicar la civilización occidental me parece un poco cerrado, desde mi punto de vista, ¿eh? Me parece un poco cerrado porque hay otros muchos más factores que influyen en el desarrollo de la civilización occidental o de Occidente, porque él lo llama Occidente, sin más, ¿no? Y en ese sentido, ahí pues es muy divertido y muy interesante cómo explica Onfray el nacimiento del cristianismo, los primeros cristianos, está muy bien, ¿no? Hasta Constantino.
y de ahí en adelante, pero reducir una civilización, el concepto general de civilización, al hecho religioso, me parece que hay más cosas que aportar Ujú, a una civilización, ¿no? Pero bueno, eso ok. es un poquito para abrir boca. Ya, Vale, ya, venga. pues ya van saliendo cosas. Genial, ¿Vale? gracias. Gracias, Pepa. Carmen. Sí, mira, yo quería poner de manifiesto que Onfray he visto durante lo que he leído que se contradice en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en la manifestación que tú has hecho, que no hay civilización sin religión, pues él dice más adelante que una civilización solo existe en la medida que reacciona a lo que intenta matarla y la pulveriza. Cuando ya no cuenta con los medios para responder, muere. Entonces, eh, mm, mm, quiere decirse que si una religión se agota en una civilización, esa civilización va a morir. Sí, No, esa es su hipótesis. esa es su hipótesis, pero es mentira porque ahora mismo que escribe él este libro en el siglo XXI, lo que impera no es la religión. Ahora mismo lo que impera en el mundo es el poder económico, el dinero y la implantación de, iba a decir, es que no me sale la palabra, voy a decir entontecer a la población, es a través del dinero, a través de que podemos conseguir mejores vidas si obtenemos mucho dinero. Mm. Pero Entonces, Carmen, ya no se ofrece el cielo, ya se ofrece el dinero. Hasta ahí. justamente lo que él dice que un síntoma de esta decadencia es esa pérdida de valores y esa caída en que solamente lo que vale es el dinero, digamos, es decir, una especie de consumismo vacío de valores trascendentes que te los daba la religión, pero cuando ya no tienes la religión, pues ¿qué tienes? La decadencia. Pero eso Pero es vale, una opinión, porque eso sí, no es, ya sé, es por reforzar lo que él dice. Vale, claro, Carmen, gracias. pero entonces la primera manifestación que tú has hecho de que no existe civilización sin religión, Sí, esto es como preguntar qué es antes la gallina o el huevo, pues se contradice totalmente con todo lo que expone a continuación. Y si estamos hablando de un libro filosófico que trae a colación categorías eh, de fuentes fidedignas, pues debería seguir una línea que te explique bien cuáles son sus pensamientos y sus teorías. Esto vale, de la civilización yo no estoy conforme con cómo lo ha expuesto. vale, vale, gracias, Carmen. Jesús Gracias. Alberto, gracias. Gracias, Jorge. Me adhiero a lo comentado por Pepa, aunque también la pregunta, me parece, la pregunta con la que tú inicias, tiene varias aristas, ¿no? Creo que desde luego habría que pensar que no es la religión la única característica que tiene una civilización, aunque él se adhiere, creo yo, a la categorización que hace Huntington. Creo que Huntington lo que hace es hablar de grandes proporciones de la población y cómo la religión en un momento dado puede ser o ha sido un gran aglutinador de esas grandes masas. Desde luego, esto no implica que sea la única característica de una civilización. Me parece que el desarrollo tecnológico, me parece que la ciencia, la política, su forma de gobierno, los valores que no son necesariamente religiosos, también caracterizan a las civilizaciones. Creo, como Pepa, que sería injusto decir que Occidente se reduce, y cuando lo digo se reduce, lo digo verdaderamente guardando toda proporción a la civilización cristiana o a la religión cristiana. Entonces, si podría haber desde su materialismo filosófico, que es lo que entiendo yo que es la doctrina que él abraza y que utiliza como método para su análisis, pues desde luego habrá también grandes proporciones de la población que se adhieran a la laicidad,
o a la teología o al deísmo o a muchas otras corrientes que intentan explicar la realidad y aquello que consideramos como que no puede ser comprobable y que cae dentro del campo de la religión. Yo creo que en la medida en que quede más claro cuál sería el ámbito o el campo de la religión, podemos en un momento dado pues adentrarnos mucho más en el pensamiento de este autor. Ujú. Perfecto, José Alberto, muchas gracias. Lenier, Bueno, yo para referirme derechamente a la pregunta que hacías, ¿no? A mí me da la sensación, bueno, a mí tampoco me gusta demasiado el libro, y como creo que casi nadie acá hasta ahora le ha gustado, además por la manera de escribir y por un poco por el hilo central del libro. Pero referente a la pregunta, mi sensación es que, o sea, la pregunta para estar seguro es si después de si puede haber una civilización atea, ¿no? Un poco iba por ahí. O sea, si el fin de la religión era en algún sentido también el fin de la civilización, o al menos ujú, de una civilización trascendente, ¿no? ujú, sí, Ok, no, o sea, el problema yo como lo veo es que la religión al final es parte de como mucho de un conjunto de ideas, ¿no? La religión se nutre de un conjunto de ideas, la religión no está sola ahí en ese ideario social, en ese imaginario social. Ideas, quiero decir, ahí se incluye la ideología política, ahí incluyen los valores de una sociedad, todo eso que sin duda se nutre de la religión, pero que además nutre a la religión también, porque la ujú, religión también cambia, hemos visto, ¿no? Sus interpretaciones y sus cánones, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que ese ideario social, ese ideario colectivo, que lo que hace es que cambia simplemente. Y un ideario colectivo donde no exista una religión como tal es perfectamente viable y una civilización que tenga un ideario colectivo que no incluya como tal la creencia en una fuerza sobrenatural es perfectamente viable. ujú. Gracias, Lenier. Carmen, has vuelto a levantar, pero te pido súper Sí, cortito, porfa. yo simplemente voy a decir, para que no se nos olvide, que fueron los concilios, los que fueron creando las normas de convivencia desde el siglo, no sé si era el séptimo o, vamos, un siglo Ujú, donde todavía la civilización no estaba formada. Yo creo que no sé si el primer concilio fue anterior a Constantino. Ahora mismo no recuerdo, El primer pero no concilio olvidemos, fue en Jerusalén en el siglo I, el primer concilio, y de ahí para adelante. claro, pues no olvidemos que él recalca en muchísimas páginas la cantidad de normativa que acordaron los concilios, todas, por supuesto, perniciosas para la vida que tenemos hoy y que conocemos hoy, y que eso ha conformado la cultura judeocristiana, sin lugar a la menor duda. Ahí me vale, quedo. gracias, Carmen. Paco, Sí, volviendo a la pregunta, y muy sintéticamente, él defiende que su posición atea es la posición que permite un análisis más objetivo, ¿no? Pero el ateísmo no deja de ser también una posición con respecto a la religión y una superestructura, ¿no? Y a mí lo que me choca, lo que me llama la atención es que precisamente una persona que es materialista y ateo, eh, pues dé tanta preeminencia a lo espiritual sobre lo económico. Porque supuestamente, si trabajas con un esquema materialista, tendrías que defender el peso de lo material por encima de lo espiritual, y en este caso es justamente el contrario. es que él justamente no es marxista, es todo lo No, no es contrario. marxista, pero sí es materialista. Él sí es Eh, materialista y además ateo. Es que exacto, yo creo que no es materialista. Bueno, él se define así. Sí, Y él- pero es No, idealista en el fondo. él se define como liberalista, eh, liberalista no, capitalista, anarquista. eso sí. capitalista. O sea, es que no puede disimular este señor que es idealista cuando está vendiendo libros por doquier
y con una vida súper maravillosa. Y Bueno, no, no es además, tan así porque él tiene una universidad gratuita, que la hace, es una universidad popular. No, no te creas, ¿eh? No, no es un, no, no va él por ahí. dice que el concilio es el buró político del Partido Cristiano. Ujú. Qué Eso bueno dice. eso. Entonces, vamos a pensar que efectivamente la pregunta que tú has hecho, Jorge, tiene una respuesta positiva. No de Ujú. todas las religiones, pero centrándonos en la judeocristiana, no cabe duda que la religión fue la artífice de la normativa de convivencia de los judeocristianos. Ujú. Porque vamos, yo he recogido aquí reseñas de qué es lo que aprobó y, por ejemplo, la mujer no tiene derecho a dejar al marido que la engañe, pero el marido tiene el deber de dejar a la mujer si ésta lo engaña. Esto fue en el año 1172 en el concilio de Abranches. No, digamos, a mí lo que me queda claro leyendo este libro es que efectivamente la religión, en este caso el cristianismo, eh, establece unas normas que las tenemos metidas como en la base de nuestro inconsciente prácticamente, y son las que estructuran nuestra mentalidad. El tema es que se ha ido perdiendo fuerza. Esa es su hipótesis. Él sigue una hipótesis que la expresa en el primer libro de esta trilogía, porque Decadencia forma parte de una trilogía. La primera es la filosofía de la naturaleza, que él la llamó cosmos, y lo que viene a decir, que es lo que explica en la introducción, que es lo que toca ahora, con lo cual lo que estoy diciendo ahora es el siguiente punto, que es que al final todo es un ejercicio de fuerzas. Y el origen de todo es la implosión de una estrella, bueno, llamémoslo Big Bang, como sea. Pues esa fuerza luego se canaliza en diferentes, como se va como ramificando en diferentes cosas y luego empieza a decaer. Y luego surge otra explosión y otra fuerza. Y así es un ciclo de fuerzas y decaimiento. Entonces, una religión es la fuerza, porque tiene la fuerza de la creencia, en este caso la fuerza y nos vamos a ganar el cielo, y vamos a lograr la reencarnación, y vamos a vivir bien en una segunda vida en el cielo, y no sé qué. Y con esa fuerza impulsas todo un desarrollo civilizatorio, pero en el momento en el que esas creencias se empiezan a debilitar, toda esa construcción se empieza a caer. Se empieza a caer, se empieza a caer, se empieza a caer. Eso es lo que él dice que es lo que nos está pasando en Occidente, porque se nos ha debilitado esa raíz de fe que teníamos, y ahora estamos solamente con la razón, y con la razón no construye civilización. Esa sería mi Que no, ¿cómo que síntesis, ¿eh? no? ¿Cómo que no? No, yo creo que no. Habla mucho, Justamente la Jorge. construyes con... A ver, voy a dar la palabra a Paco, ¿vale? No, por rematar lo que estaba diciendo antes, del ateísmo como posición adecuada para un análisis científico, ¿no? Puede ser, yo no lo sé, no soy tan osado como para decir que no, pero sí me llama la atención eh, que probablemente fruto de esa posición de barricada, no solo atea, sino antirreligiosa, es el trato despectivo, burlón, que muchas veces hace de la religión, ¿no? Que uno puede estar de acuerdo o no con algunos de sus enunciados, pero que no deja de ser una posición que no es fría, que no es científica, que se basa más en emociones y en sentimientos que en argumentos racionales. Eso quería decir. Ujú. Sí, gracias, Paco. Jorge, Es para mí la palabra. sí. Bueno, casualmente, el tema del poder y la religión es lo que, por lo menos desde mi punto de vista, está en juego. El poder se alimenta de la religión y la religión lo alimenta al poder. Esa es la razón por la cual las civilizaciones, como lo dice en el libro Onfray,
tienen un nacimiento y tienen un decaimiento, pero el decaimiento viene porque decae el poder. O sea, que eso es lo que lo ha mantenido. Cuando el imperio romano decae, entonces es cuando aparece Constantino y le abre paso a la religión, no al revés. No sé si estoy claro al respecto. Sí, sí, entiendo tu posición. Lo que pasa es que lo que él plantea es que la religión, que todavía estaba en una etapa muy prematura, lo que hace Constantino es, por conveniencia, la abraza porque ve que esa religión tiene mucho tirón y al hacerla oficial, pues logra el impulso que necesitaba. Claro, Pero Jorge, entonces, está claro, perdón, está claro. El poder de Constantino se transfiere al cristianismo que en esos momentos está en las catacumbas, este, y lo saca de las catacumbas y le ujú, da el poder, y el cristianismo se apodera de ese poder, ujú, y constituye la civilización cristiana o judeo-cristiana, como lo dice Onfray. sí, Pero la impresión mía, como yo lo veo a la cosa, es que el poder le, se transfiere a la religión y al mismo tiempo constituye una simbiosis, el poder y la civilización. Ahora, cuando la civilización empieza a decaer porque evidentemente entra en el camino de la decadencia habitual de todas las cosas, también la religión decae. Lo que pasa, bueno, pero eso ya empiezo vale. a meterme en otro caso. No, pero Pero está bien. ese es el enfoque mío. Sigan ustedes. Está claro, Jorge, está claro. Carmen, Sí, yo voy a fijar un poco lo que tú acabas de exponer sobre lo que dice Onfray de qué mueve la vida en general, el mundo, etcétera. Él lo aplica a potencias, potencias que tratan de no ser destruidas. exacto. Entonces, la vida, dice él, que es una suma de potencias que tratan de no ser destruidas. Ujú, Entonces, eso me ha gustado, me parece muy acertado. Dice también que el judeocristianismo triunfa no porque sea verdad, sino porque es una potencia armada, es una coerción policial, tiene una astucia política y además una intimidación marcial. ujú. Con lo Sí, sí, cual está diciendo otra vez que se trata de imposición por la fuerza. sí, sí. Claro, Que esa es claro. esa es su teoría total, es decir, todo se impone por la fuerza, nada se impone por otro método que no sea la fuerza. Y termina sobre este tema mi pensamiento diciendo que el derecho no expresa lo justo ni lo verdadero, sino la fuerza. Sí, Lo estamos viendo en sí, España. sí, En España lo estamos viendo. O sea, quien tiene la fuerza hoy día es la judicatura. Entonces, no hay que desechar que muchas de las máximas que él se plantea como hipótesis que ha sacado en conclusión de los estudios que ha hecho, pues son bastante acertadas. pues me Hasta alegra, ahí. Carmen, me alegra, porque de todos los que van hablando, pues la que veo más entusiasmada con Onfray te veo a ti. No, no, A no, mí, no te equivoques, ah, no te bueno, bueno, equivoques, bueno, vale, vale, que cuando llega el mayo del 68 la caga totalmente. vale. Venga, gracias, Manuel. Es que no te funciona el micrófono, no sale tu sonido, Manuel, no se te escucha, lo siento. Se ve. Pues nada. Si quieres dar una opinión, la puedes escribir en el chat. Hay un chat. Bueno, pues sigo entonces con la introducción, que de alguna manera ya hablé de ella, con esta idea de la fuerza y del Big Bang y de cosmos, em, y que todo viene del colapso de una estrella, ¿no? Y qué sale de allí, lo que decía Carmen, ¿no? La potencia.
Dice que llamo potencia a esa fuerza ciega que solo obedece a ese plan ignorado y que no es divino, sino cósmico, que nos conduce del ser al no ser, ¿no? Y nosotros somos como una pequeñísima mota de polvo. Él en la introducción hace este símil entre la historia del cosmos y eh, un año, ¿no? Entonces, si ponemos el Big Bang en el 1 de enero, pues ¿cuándo aparece el hombre? ¿Cuándo se desarrolla la historia humana, esta que estamos analizando? Pues son los últimos segundos del 31 de diciembre. Es decir, que hay una historia cósmica muy superior y en tamaño, en duración, que la del propio hombre. Y por otro lado hay una caducidad, porque también dice que para mayo del año siguiente, es decir, que si estamos al final del primer año, pues en mayo del año que viene, pues ahí se acabó el sol y se acaba todo. Por tanto, eso nos relativiza, ¿no? Y eso es algo que él destaca en la introducción. Onfray defiende así que es imposible hacer filosofía de la historia sin vincularla a la historia del cosmos, ¿no? Y por tanto el hombre no es el protagonista de los grandes acontecimientos cósmicos, y es una visión que él propone como una especie de antídoto contra el antropocentrismo, es decir, oye, hagamos un baño de humildad, somos esto. Eh, y él ofrece una posición que se define, algunos lo definen como vitalista, él también lo dice en la intro, y que es lo que decía Carmen, que interpreta la vida como el conjunto de fuerzas que resisten la muerte, ¿no? Al final, la entropía siempre se impone, toda vida muere, todo sistema termina decayendo. Em, Luego él es crítico con todas las ideologías que se apoyan en el optimismo y que tienen como una visión finalista de llegar a un nuevo estadio humano, por ejemplo, el marxismo o el fascismo, que ambas pretendían llegar a un hombre nuevo. Eh, eh, Él lo que viene a decir es, mira, todo va a decaer, todo va a morir, nada escapa de la entropía, y esa es su visión que él la define como trágica. Y por eso él no es ni optimista ni pesimista, él es un observador que es como que se pone a una cierta distancia, eh, porque dice que el optimista promete el paraíso con el progreso y el pesimista con el regreso. Lo Y él primero es, espera la claro, salvación del futuro porque cree que todo se arreglará con sus recetas progresistas. Y el segundo estima que, puesto que antes las cosas estaban mejor, hay que retornar a los fundamentos antiguos. Ahora bien, el presente no se hace ni con el futuro del optimista ni con el pasado del pesimista, sino con el instante de lo trágico, que es donde él se sitúa, ¿no? Y aquí viene la segunda pregunta, la voy a hacer y luego, Jorge, si quieres te doy la palabra para responderla, pero la segunda pregunta es, Onfray descarta la posibilidad de ser optimista o pesimista. En su lugar, defiende una visión trágica que le permita ver lo real como es y aceptar la realidad sin ofuscación, otra cosa que él dice. ¿Cómo interpretas esta actitud? ¿Qué opinas de esta posición que él propone? No sé a si mí esto me es lo que parece, querías decir. Jorge, sí. sí, perdón, a mí me parece que ahí se define él lo que él es un nihilista, es un iconoclasta, no hay absolutamente nada, nada que pueda perdurar y evidentemente es, al mismo que es nihilista, es un observador de la realidad, si me permiten. Ujú, Entonces, al observar, él ve que la entropía que él también la menciona, la entropía es el destino de todo. Entonces, por ujú, eso él llega a la conclusión del nihilismo. Y en última instancia, no sé si está, como se llama, sobrepasando o embebiéndolo al pensamiento de este hombre, está el pensamiento judeo-cristiano. Aunque él se define ateo, pero lo que él está, como se llama, digamos, copiando o trasladando a la realidad es el relato judeo-cristiano y que termina en el Apocalipsis. Les doy ujú, la palabra a ustedes porque yo soy ujú. insaciable. Muchas gracias, Jorge. Em, Pepa, luego voy a leer un comentario que ha puesto Manuel en el chat. Pepa. A ver, es que es muy difícil hablar de lo trágico y no relacionarlo con el pesimismo, ¿no?
El sentimiento trágico de la vida, aquel que Unamuno plasmó tan lúcidamente, procede de la religión judeocristiana. Va perfectamente enganchado, es algo intrínseco al cristianismo, ¿no? Y ese sentimiento trágico, que es lo que Onfray dice que es lo que él entiende que existe, no es pesimismo en el fondo, es pesimismo, ¿no? No hay esperanza, las utopías no valen para nada, ni tan siquiera para plantearte un futuro mejor. Entonces, todo va a decaer, todo va a ir a peor. Esa tragedia que él entiende que está en el declive de las civilizaciones es pesimista, ¿no? No hay un atisbo de posibilidad de valorar las cosas positivas que sí que existen, ¿no? Él a lo largo de toda la descripción que nos va haciendo de la civilización occidental, insisto, está hablando de la civilización occidental, ¿no? No aparecen o no recoge o no quiere hablar de cuestiones que sí eran positivas, ¿no? Pues la primera revolución agrícola en el siglo XI, donde la gente empezó a mejorar la vida, los descubrimientos científicos, la aplicación de la ciencia a la vida cotidiana, la transmisión de lo que los árabes nos aportaron, el nacimiento de las ciudades, las repúblicas italianas. Habla de la reforma protestante y la pasa por encima, o sea, no entra a identificar protestantismo y capitalismo. Él que tanto habla al final del capitalismo, sobrevuela el islamismo, sobrevuela la reforma protestante. Entonces va como buscando lo oscuro, lo negativo, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo, que puedo estar Sí. completamente equivocada, ¿no? No, estoy de acuerdo y parece que él hace como un picoteo de lo que le interesa y Sí, coge pero pequeñas cosas. deja Claro, de ver claro. cosas Bueno, que son importantísimas. La revolución política inglesa. Europa no habría sido la Europa que ha sido hasta ahora, que otra cuestión es la Europa que va a ser desde ahora, porque yo estoy muy decepcionada, pero Europa o Occidente no habría sido lo que ha sido hasta ahora sin la revolución política inglesa, sin los pensadores ingleses, sin la ilustración, que la denigra la ilustración, o sea, la ilustración la pisotea por completo, ¿no? Yo no digo que sea lo más maravilloso del mundo, pero tiene cosas positivas, no puede ser todo negativo. Es negativo, a mí la sensación que me da es negativo, que por supuesto yo reconozco que la influencia del cristianismo en Occidente es un machaque en muchos aspectos, ha machacado muchas cuestiones, ha quitado libertad, ha enriquecido a los ricos, ha empobrecido a los pobres. Ese mensaje cristiano de bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres, interesaba al poder que la masa fuera pobre, porque cuando Constantino ujú, da su famoso edicto del 313 para decir, ¡guau! Todos somos cristianos, es que un 10% de la población era cristiana. ¿Por qué ese interés, no? Hay muchas cosas que están como entrelazadas con todo lo que él dice, pero que no emergen a lo largo de lo que él va diciendo, ¿no? Que no las saca o no las quiere sacar a relucir, ¿no? sí. Bueno, eso Bueno, a es... ver, él es súper relativista y de hecho cada votación vota por un partido distinto. Él mismo lo dice porque él cuando vota, vota en función de que su voto actúe como otra fuerza en una composición de fuerzas. Entonces no vota porque le guste una idea, sino que vota porque a La ver si ética. con La esta... ética. ¿Y la ética? ¿Dónde está la ética? No aparece la ética, no menciona No, la palabra ética a lo largo de todo el libro. ¿Y la ética? ¿Y la vale, ética personal? ¿Dónde? está bien, Vale, me Pepa, está callo, bien. me Sí, callo. Carmen Ortega. Que la ética no existe. Sí. Espera un Para el segundo, poder no Jorge, espera un existe. segundo, espera que le dé la palabra a Carmen. Ahora te la doy. Disculpa. Nada, Carmen Ortega. Pero ahora estás en mute, Carmen Ortega. Bueno, No había ahí, habilitado el sí. micro.
No, decía que en realidad estoy totalmente de acuerdo con Pepa, porque él puede definirse como trágico, pero a mí la sensación que me ha quedado de principio a fin de esta obra es precisamente que tiene una visión muy pesimista, y además que para sustentar toda su teoría hace una selección muy subjetiva de lo que es, bueno, la historia de la humanidad, casi me atrevo a decir, Ujú, porque eh, rechaza todo atisbo de esperanza. Incluso en la parte final de las conclusiones yo pensaba que se iba a explayar un poquito más, que ya lo hace suficientemente en casi todo, pero precisamente en los aspectos, digamos, más de progreso, más positivos, que han hecho que avancemos, pues que o ha pasado de puntillas o los ha ido como apartando de manera intencionada para que sea su opinión la que destaque, ¿no? ujú, En esa parte final de las conclusiones me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cuando habla de la tecnología y de, bueno, la servidumbre en la que caeremos los humanos y el futuro que nos espera. Y entonces, en definitiva, porque no me quiero alargar, es como que ni siquiera me parece que el término trágico, en el sentido aristotélico, pueda hacer lo suyo. No ujú, puede ni hacer lo suyo, porque verdaderamente, como tú dices, Jorge, no es un simple observador. ujú. No es un simple observador. Desde el momento en que él selecciona determinados aspectos de la historia, de la vida, etcétera, está involucrándose y está implicando desde un punto de vista muy personal, que Ujú. yo creo que en algunos casos incluso es contradictorio y muy discutible. Nada Sí, más. sí, es cierto. Bueno, ya llegaremos, si vamos con ritmo, a Sí, las sí. conclusiones y podremos hablar de este panorama apocalíptico, tecnológico que también nos plantea al final, y que yo lo encontré muy en línea con Eric Sadan, que es otro libro que leímos aquí, La vida Eso espectral, es. Sí, sí. pero al menos Eric Sadan todavía mantiene una cierta esperanza y dice, tenemos que ponernos las pilas para frenar esto. Un Este poco más no, coherente. este sencillamente es sigamos caminando hacia el apocalipsis, casi como Sí, agradeciéndolo así a Dios es. por este final. Así lo Bueno, he en visto fin, yo también. Jorge. Bien, bueno, no, sigan ustedes porque ya la Ah, opinión vale, está vale. dada. Venga. Está bien. Nada más que, perdón. Lo que estamos discutiendo, según yo veo, es lo que Onfray ha escrito. De todas maneras, no lo estamos discutiendo a Onfray, sino lo que Onfray nos pone en evidencia. Y lo Sí. que nos pone en evidencia, según yo lo que veo yo es este, el destino fatal de toda la humanidad. Ujú. No pone remedio a eso, sino que dice vamos a tal cosa. Entonces, bueno, lo dejo planteado ahí y sigamos con lo nuestro. Muchas Vale. gracias. Gracias, Jorge. Lenier. Yo solamente, cortamente trataré de ser breve. Primero voy a defender a Humphrey Sí. y luego haré todo lo contrario. O sea, lo que ocurre no es que él sea pesimista, tal vez, sino, al menos en principio, lo que él está describiendo es el final de algo, ¿no? Y lo que él está tratando es de alejarse de la idea de el bien o el mal. O sea, el fin de algo no es ni bueno ni malo, es simplemente el fin de algo, ¿no? En ese sentido, evidentemente es un nihilista donde el bien y el mal no existen, ¿no? No hay ningún significado. Nosotros en algún momento del libro lo dice, ¿no? Ujú, Dice, nada tiene sentido, nosotros le damos sentido a las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el principio y el final y el intermedio en sí, como tal, como cosas, no tienen sentido alguno, nosotros le damos un sentido. Entonces, en la medida que él va describiendo el final de la civilización, o incluso la decadencia tal vez de la humanidad, no es algo malo. Porque solamente si lo interpretas como malo es que puede ser malo. No, o sea, pero en sí mismo no sería malo. Y ese sería un poco el argumento que él defiende, ¿no? Claro, lo que ocurre, lo que es llamativo, en fin de cuentas, alguien mencionaba que él votaba por diferentes partidos, ujú. lo cual es absurdo, porque si realmente él cree que el bien y el mal no existe, lo correcto sería no votar.
¿no? No participar del todo, ¿no? No tiene mucho, no se sostiene desde un punto de vista lógico que si el bien y el mal no existen y que eres un mero espectador, pues simplemente entonces No, no votes. porque él quiere equilibrar las fuerzas. Digamos, hay fuerzas enfrentadas, entonces él vota para lograr cierto equilibrio, con lo cual pareciera que sí busca un cierto equilibrio de fuerzas. Exacto, entonces ese sería el bien. Claro. Pero si no crees en el bien, no tiene... Es que la vida no tiene propósito si no crees en el bien y el mal, al fin de cuentas, ¿no? Entonces, lo correcto es suicidarse. Pero, no, lo digo un poco en serio, ¿no? O al menos Ujú. quedarte ahí tirado y no hacer absolutamente nada. El suicidio tampoco tendría sentido. En el fondo, este señor, sin embargo, o sea, lo que está diciendo es que vamos hacia un fin, entonces, y un fin que como mero espectador, lo que sugiere es que no hay remedio para ese fin. Vamos a ese fin y punto. Se acabó. No es que no vale la pena siquiera intentar detenerlo, es que no se puede detener ese fin. Ujú. Entonces este señor lo que termina siendo es un determinista, lo cual es muy loco. Y un determinista puro y duro, ¿no? Porque también luego la pregunta es, si eres una persona determinista, siempre vas a tener cierto problema con lo que se llama agencia, ¿no? Con el, Libre ¿cómo decirlo? albedrío. El libre albedrío, exacto, con la idea de que tomamos decisiones de manera libre, ¿no? Entonces, Bueno, es claro, que él está en contra del libre, él no cree en el libre albedrío. exacto, pero entonces si te pones muy riguroso con eso y terminas en un determinismo duro, la razón por la cual él escribió ese libro no es una decisión libre, ¿no? Entonces, se retuerce todo y se pone todo muy loco. Ujú, Porque en el fondo los deterministas, y sobre todo si llegas al extremo del determinismo, es que ninguna idea es libre. O sea, ujú, son encuentros neuronales. No sé, siempre está el ejemplo este de quiero helado. En realidad no es que quieres helado, es que tus neuronas quieren helado. ujú. Bueno, en fin, ese es un Bueno, poco lo que decía. Me parece muy contradictorio todo. sí, te entiendo. De todas maneras, como él admira a Epicuro, creo que en el fondo hay una ideología de cómo vivir el presente, valorar a los amigos, comer bien, le gusta la gastronomía, no sé, es como pequeños placeres del presente que nos hagan sobrellevar esta vida trágica que no va hacia ningún sitio. Y la disfrutamos en este jardín de Epicuro y bueno, es una estrategia. No es que sea no se está suicidando, efectivamente. Y es un tipo cuando lo escuchas, es muy agradable sus conferencias y se enrolla. Y el tipo da clases en su universidad y seguro que tiene alumnos encantados con sus clases. Luego las clases se pasan por el canal Arte de la televisión pública de Francia porque son muy buenas. En fin, se lo pasa bien dentro de la tragedia. Qué bueno. Carmen, Carmen. Bueno, yo tengo que defender la postura que él tiene de demostrar que estamos ante una situación verdaderamente trágica. ¿Por qué? Porque hasta el Papa Pío XII, que ya sabemos que sostuvo con todos sus feligreses el nazismo, la dictadura española, la dictadura italiana, el nazismo alemán y todos los ismos que queráis en contra del hombre. Luego viene Juan 23. Juan 23, ¿no? Sí. Juan 23, que hace el Concilio Segundo, y bueno, ahí, como ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y se veían venir los lobos, pues, pues claro, modificó todo lo que era la normativa tan restrictiva y tan inquisitorial de lo que eran antes los concilios y las normas que fueron creando. Pero luego, él mismo dice que la economía no participa nunca en la generación de una civilización. Dice que es el capitalismo el que genera las civilizaciones y que el liberalismo lo único que aporta es enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Entonces, con este punto de vista que yo comparto, hay que ver
que estamos ante una situación trágica de la humanidad. Y esto, como lo ha escrito antes, de las guerras que tenemos ahora mismo, pues no las menciona, pero si nos se mete en que, bueno, ya lo que he dicho de Pío XII, que estaba de acuerdo con la bomba atómica, Juan XXIII no la condena, pero bueno, en un sentido general dice que hay que utilizar la fuerza para defenderse solo y bueno, es que está continuamente diciendo, esto del cristianismo nos ha jodido a todos la vida, continuamente, porque es que toda la normativa que ha creado los concilios, pues es que es hasta nuestros días. Es que hay que saber que un concilio dictaminó que estaba prohibido el divorcio. Está Sí, pero hasta Carmen, nuestros días ese tema. Y otro concilio dijo que el hombre era superior a la mujer y que debíamos obediencia. Y en fin, la cantidad de cosas que habla de los concilios que a mí me ha dejado loca, yo tengo que volverlo a leer para asentar ideas en ese sentido porque lo desconocía. Yo creía que se habían dedicado a Dios, al Espíritu Santo. No. Se habían dedicado a la normativa civil. sí, Y es claro, como es Constantino, muy consciente de que todo eso ya venía fluyendo a través de las ideas cristianas, pues lo aprovechó y dijo, esta es la mía. Y mató como probablemente ningún emperador lo hizo. Sí, bueno, él lo dice. De momento hasta ahí. Gracias, Carmen. Si no Jorge se enfada conmigo. No es contigo, es que quiero que todos puedan hablar y que lleguemos al final, ¿sabes? Y nos queda una hora. Jesús Alberto. Sí, brevemente, Jorge, decir que yo comentaba hace un momento cómo se adhiere el autor en alguna parte del libro o cómo traza de alguna manera una de las hipótesis de Huntington, el tema del choque de civilizaciones, el tema de la globalización, desde luego es un tema que está en el fondo de lo que él comenta, y por otro lado, también pensaría yo que está el hecho de cómo la civilización judio-cristiana ha sido un factor fundamental de desigualdad a nivel mundial. De alguna forma ya lo comentó aquí Jorge, ya se ha mencionado en el debate, este papel de motor que tiene la religión con el poder, de la manera como se involucra la religión con el poder para justificar las decisiones de poder. Creo que esta parte en la que él habla de Pablo, en la que él habla de cómo se va transformando el discurso de Jesús, del amor, de la compasión, de la solidaridad, y pasa a ser el discurso de la espada, a tomar por la fuerza el tratar de imponer una creencia, y que esto se ha venido repitiendo a lo largo de la historia, pues es coincidente con varias de sus tesis y varias de las cosas que él ha comunicado a través de sus libros. Estaba revisando un poquito una parte de Pensar el Islam, y él manifiesta una preocupación muy fuerte con relación tanto a los escritos sagrados, bueno, que se consideran sagrados en el Islam, lo mismo que en la Biblia, y dice, bueno, es que una y otra civilizaciones tienen en su contenido, hay versículos en uno y otro de estos libros que justifican de alguna forma tanto las acciones más loables del ser humano como el utilizar la fuerza para imponerse y para destruir al otro, ¿no? Yo creo que él mira este concepto trágico y de decadencia como un final. Quizás, ya lo había comentado aquí, me pareció muy interesante lo que dijo Carmen con relación a la tragedia aristotélica, al concepto de Aristóteles. Quizás si esa tragedia ocurriera momentos antes, pero como él no tiene esta visión lineal de la historia por todo el conjunto de ideas que manifiesta, y por cómo dice el hombre es apenas una parte muy pequeña de la historia del universo, como él no tiene una visión lineal, esa tragedia no viene
a ocurrir como lo planteaba Aristóteles, para hacernos un llamado de conciencia y para que nos sintamos vinculados a ella y decir, no, esto no debe ocurrir. Él dice, no, tarde o temprano, de todos modos, el destino de todas estas construcciones que hace el hombre a nivel social y cultural son la destrucción. Ahí yo ahí veo una coincidencia con Marx, porque Marx hablaba de la destrucción creativa. Nada más que como él trata de distanciarse de Marx y de los marxistas, quizás no se adentra en este concepto de la destrucción creativa, de cómo a Marx le llamaba en su tiempo. Marx estaba ubicado en su tiempo criticando a la fuerza burguesa en Europa y su capacidad de destruir sus propias construcciones, sus propios edificios. Marx por eso acuña esa famosa frase, todo lo sólido se desvanece en el aire, porque tarde o temprano, decía Marx, todas estas construcciones serán destruidas, ya sea por la fuerza de la revolución o porque en sí misma la burguesía que las está desarrollando con este capitalismo feroz, con esta nueva fase del capitalismo feroz que se estaba viviendo ya en su época, tarde o temprano va a continuar depredando ya no solo al hombre, sino y a los territorios, sino a la naturaleza misma. Y yo creo que la preocupación es coincidente con Huntington, entonces decía yo, de Onfray, en el sentido, ¿a qué nos va a llevar esto? ¿No? ¿Cuál va a ser el destino final de la humanidad? Porque, dice él, en Pensar el Islam está creciendo, se hará más fuerte, demográficamente cobrará una fuerza muy importante y económicamente también la tendrá a nivel mundial, y él, siendo adversario, por decirlo de alguna forma, del pensamiento occidental judío-cristiano, pues no va a tener no va a tener ningún miramiento, no se va a tocar el corazón para tomar decisiones y aniquilar a quien considere su rival. Y yo creo aquí que por eso el nihilismo, coincido, por eso su anarquismo, porque también veo mucho de anarquismo, mucho de esta idea de no respeto a la autoridad, no respeto al Estado, porque esto no está funcionando de ningún modo y no hallamos la manera de que funcione, ¿no? Eso es lo que yo comentaría, Jorge. Sí, gracias. No, además él es hipercrítico, por ejemplo, con Europa, que es de las pocas construcciones políticas que, no sé, a mí me genera cierta esperanza, aunque tenga un devenir un poco dudoso, pero digamos, es hipercrítico y no te deja ningún elemento de esperanza. Pero bueno, ya llegaremos. Paco Romero. Sí, solo quería decir que esa posición que adopta él de que yo no soy optimista, no soy pesimista, ¿no? Solo tengo sentido práctico. El sentido trágico creo que es también es una posición un poco de superioridad intelectual, ¿no? Es decir, yo estoy como un observador, no me uno a las que tienen la idea de que se puede cambiar las cosas y después pueden ir a mejor, ni la idea de los pesimistas que quieren echar para atrás. No, yo me siento, veo las cosas tal y como son. Dice, en un pasaje, dice, yo veo las cosas tal y como son realmente. Me parece me parece un determinismo, o sea, me parece una superioridad intelectual, bueno, como poco, como para hacérselo mirar, ¿no? Porque en el fondo, él es un determinista, o sea, él lo que asume es que no se puede hacer nada, que es fatalismo, ¿no? Hagas lo que hagas, estamos condenados porque esta mecánica, la mecánica que él ha querido desentrañar, es ineludible, con lo cual, ya en sí es una posición tremendamente fatalista de decir, bueno, pues da lo mismo lo que hagamos, ¿no? Pero que no dejo de puntualizar que me parece también una posición de superioridad intelectual sobre los demás, ¿no? Solamente él lo ha visto, los demás o son optimistas y quieren arreglar las cosas, o son pesimistas y quieren ver cómo aliviar lo más posible los daños. Yo creo que eso, solo quería comentar eso. Ok.
Gracias, Paco. Lu. Sí, brevemente, dos detalles. El primero es em, el hecho de que el libro se titula, ¿no? Decadencia. eh, pues claro, mm, realmente podemos darnos cuenta que las civilizaciones, los imperios han vivido esas fases, ¿verdad? De inicio, desarrollo, cenit y luego decadencia. Entonces, pues sí, yo siento que es acertado decir que en este momento estamos en esa fase de decadencia, pero todavía no se ha llegado a la extinción, ¿verdad? O sea, yo creo que por eso sí tiene validez o argumentos este libro, ¿verdad? O esta propuesta. O sea, él está diciendo, esta es la decadencia y esto es lo que yo observo. Y, por ejemplo, me pareció muy interesante un pequeño fragmento donde dice los síntomas de una trayectoria conducente a la extinción. O sea, que todavía estamos en eso. Y Onfray sostenta que, sin embargo, no hace falta gran cultura para saber que ya no se entierra a ningún faraón en las pirámides egipcias, que los druidas ya no se reúnen en los alineamientos de los megalitos celtas, que ya nadie escala los peldaños del Partenón ateniense para ofrecer sacrificios a Atenea, que no se realizan reuniones del Senado en el foro romano, que ya no se ofrece ningún corazón humano al dios azteca del sol y que ni siquiera se consagra ya a ningún rey en la catedral de Reims. ¿Es necesario precisar las razones? Porque esas civilizaciones están muertas. Es decir, yo creo que ahí es bastante realista, porque sí está dando una serie, una trayectoria, una serie de síntomas que en este momento es donde nos encontramos. A mí me parece coherente. No sé, sí, lo trágico está ahí, pero realmente yo no lo veo ni pesimista ni optimista. Creo que sí está presentando estos detalles con coherencia. Pues a ver, estoy de acuerdo y empatizo con lo que dices, porque una cosa que me pasa a mí cuando leo es que normalmente me alineo con el autor y durante un periodo de tiempo compro totalmente su mensaje. Entonces yo también, mientras lo leía, pues, oye, qué bien que está esto, qué buenas ideas, ¿no? Después cuando lo vas madurando, va pasando el tiempo y sobre todo en estos debates también escuchas otras versiones y vas saliendo del embelesamiento, ¿no? Es como que te va. Pero digamos, él todavía no está hablando de la extinción porque vendrán otras civilizaciones que tendrán más fuerza. De hecho, apunta hacia el Islam, cosa que me resultó un poco extraña porque personalmente no sé qué opinan los demás. Yo no percibo esa potencia del Islam viniéndose por encima nuestro. Quizás él, como francés y escrito en 2017, con todos los atentados que tuvieron y un porcentaje de población inmigrante muy fuerte, musulmana y demás, esté como más sensibilizado, no lo sé. Pero digamos, eso me sorprendió un poquito. Ahora, llegaremos ahora hacia el final, en el cual ya él predice que con esta entrega a las máquinas y a la tecnología de todas las decisiones humanas, pues ahí sí que vamos a la extinción. Pero bueno, en fin, Carmen. Sí, muy brevemente para decir que no nos olvidemos que no hay una decadencia en el mundo judeocristiano porque han utilizado los obispos de la época y apoyados por los reyes, el poder y la iglesia juntos siempre, han utilizado las artes para que las mentes de las personas estén influenciadas y pensemos que tenemos fe en esa doctrina del más allá y de la buenaventura que tendremos en el cielo, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces,
le han buscado un físico a Jesucristo, le han buscado un físico a la cruz. Han justificado, este hombre dice que Jesucristo no existió, que lo único que existió fue la palabra. Han utilizado los libros, han escrito libros que son mentira. Han utilizado las catedrales, las basílicas, los conventos. O sea, es que han sido 20 siglos, 21 siglos de construir una idea. Y esto, como decía mi abuelo, no hay quien lo tumbe. No hay quien lo tumbe porque hay un asentamiento tan grande de ideas y mucha gente piensa, incluso todavía tiene fe en todo esto. Aquí en Pozuelo se llenan las iglesias y la gente joven ya son lobbies que lo que van es a conseguir trabajo, a tener una interacción juvenil para buscar parejas, se propugna otra vez la virginidad, en fin, que esto que dice Onfray probablemente en Francia no exista, pero en España, desde luego, yo no veo por ningún lado que esto termine o vaya a terminar en un futuro próximo. Bueno, lo que pasa es que son largos periodos, Carmen. Por eso él mira un periodo tan largo y hace ese análisis. O si os parece, seguimos, porque justamente lo que viene ahora es todo ese análisis que él hace, creo que en 25 capítulos, eh, porque básicamente lo que dice es, hay dos ciclos. El ciclo del ascenso de una civilización y el ciclo del descenso, ¿no? El ciclo del ascenso tiene un nacimiento, un crecimiento y una potencia, y el ciclo del descenso que lo divide en degeneración, senescencia y delicuescencia. Y entonces se mete en ese recorrido cronológico y en el apartado de nacimiento habla justamente de la biografía de la ficción, esto que decías tú, Carmen, eh, de cómo se inventa una historia que según él dice no existió. Jesús es un personaje de papel, Jesús es un concepto. La narrativa es totalmente fantasiosa y sin embargo es creíble y la gente la abraza y la coge, ¿no? Estas ideas de la madre virgen, el padre que no tiene semen, el no sé qué. Ahí en todo esto, Onfray se regodea a tope y entra con un bisturí ahí como racional a arrasar. Eh, a mí eso un poco me choca también porque me parece naif. Yo creo que la fe se basa en fe. No viene, Pero no estará hace falta que esperanzado que la venga aquí. gente, perdona, estará esperanzado en que la gente que lea este libro se desengañe de esas tonterías. Bueno, no creo que ni siquiera persiga eso. Es decir, yo creo que esta es su visión, pero se engancharán a otras cosas, ¿no? Porque si vamos a tener una civilización siguiente islámica, pues estarán enganchadas al Corán y a otras ideas. Pero bueno, el tema es, él va recorriendo, y este recorrido yo lo hice muy sencillo en el resumen, porque este es donde hay más chicha, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el tema de transformar la circuncisión de los judíos en una circuncisión un poco como abstracta, basada en el bautismo, cosa que le permitió hacerlo mucho más universal, la adscripción al cristianismo. Luego, cómo nace el antisemitismo, que él dice que viene ya desde los propios orígenes, es decir, no es que sean antisemitas los judíos, no, el antisemitismo viene del propio cristianismo en su fase original, justamente para diferenciarse de los judíos. Luego, el culto del cuerpo mutilado, cómo se hace todo un culto por las heridas, por la sangre, por el dolor, que es una especie de obsesión cristiana por el cuerpo mutilado que es castradora de la sexualidad y también de la alimentación, porque digamos, influye en la alimentación. Luego, cómo una secta se convierte en religión, que esta es la teoría de él, ¿no? Y es justamente Constantino el que da ese golpe en el 313. Esa sería la fase de nacimiento. Luego está el crecimiento, cuando ya con Constantino esto coge una potencia tremenda, y ya se empieza a
unificar el gobierno terrenal con el celestial, y surge el tema del cesaropapismo, esta unidad de hay un solo Dios, hay un solo gobernante, que reúne todo. La parusía, que también es una idea que promete la vuelta de Jesús, pero que nunca se concreta y siempre se va pasando la fecha. El tema de que se empieza a torturar a los que no creen, y coge el tema de Hipatia, y cómo fue masacrada por los cristianos en Alejandría en el año 400. Era una mujer liberal y culta, eso era inadmisible. Eh, Luego, cómo aparece el Islam, aparece Mahoma en el 632, que ya de entrada esta otra embrión de religión viene con la espada en la mano, cosa que en el caso del cristianismo no, en sus orígenes era más light, pero luego se convierte en muy violento. Eh, Luego, la estética de la propaganda es un capítulo interesante donde se ve que eh, la emperatriz Teodora permite el uso de imágenes y eso la diferencia justamente del Islam. eh, y eso le da alas a la propaganda cristiana, es decir, que en ese sentido fueron muy buenos publicistas, ¿no? Es decir, sí, fueron a los mecanismos más claros de convicción. Eh, y luego, bueno, debates un poco peregrinos, que él también se regodea mucho con ello, de si en la Eucaristía está efectivamente el cuerpo de Cristo o no, y eran cosas que se debatían. Entonces, ¿qué pasa si una rata se come una hostia? Entonces se está comiendo el cuerpo de Cristo. Bueno, cosas un poco absurdas que también a él le gusta meterse en eso. Y luego llega el momento en el cual ya la religión tiene mucha potencia y actúa con violencia, ¿no? Es lo que llama poderío, y ahí habla de las cruzadas, de la Inquisición, el juicio a animales y ajusticiamiento de un cerdo, por ejemplo, la persecución de las brujas, eh, eh, y bueno, y una primera aproximación de encuentro entre civilizaciones, que es esto que él cuenta de la reunión del emperador Manuel II con un musulmán en Turquía en el 1300, que empieza a ser un signo de cierta debilidad. Aquí ya parece como que, oye, ¿qué es esto de venir a hablar con los otros? Y ahí es donde se produce el quiebre y empezamos el declive, que son los tiempos del agotamiento, lo llama él. Entonces comienza primero la degeneración. Primero hay una degeneración a nivel de la propia organización de la iglesia, con los papas, los antipapas, los contrapapas. Luego empiezan a surgirle críticos, que es un poco la idea de la reforma, ¿no? Críticos que están diciendo, oye, pero vosotros vivís en la riqueza, esto es inaceptable, no es el mensaje de Jesús, y aparece este Jan Hughes y lo matan, por supuesto. Luego, esto lo leímos aquí en el club, el descubrimiento del libro de Lucrecio por parte de Poggio Bracciolino, y bueno, ya estamos en el Renacimiento y se empieza a reivindicar la cultura clásica. Todo esto va debilitando a ese sistema cristiano. Luego, bueno, una serie de capítulos que van mostrando esa debilidad. eh, Llegamos a la senescencia, el principio del resentimiento, y ahí habla de la Revolución Francesa, eh, de cómo se empiezan a desarrollar sentimientos de rencor en los propios revolucionarios que actúan de una manera tiránica, y decapitan a Luis XVI, que él lo reivindica bastante como un rey más, más blando y aperturista. eh, eh, Se inventa el totalitarismo en la propia Revolución Francesa con la cantidad de masacres que hacen. Eh, Luego se llega a una especie, él lo llama la parusía marxista-leninista, y cómo se crean los primeros campos de concentración en la Unión Soviética, que es una especie de desastre. Lo mismo que el fascismo, la unión entre Pío XI y Mussolini, que firman los pactos de Letrán, las cámaras de gas, habla de- del nazismo, y finalmente llega a la última fase, ya que es lo que él llama delicuescencia, que es el nihilismo europeo. eh, y ahí mezcla muchas cosas más puntuales, ¿no? Por ejemplo, este artista italiano
que presenta una obra que son 90 latas de mierda del mismo, que las mete en la lata y las promueve como obra de arte en el 61. El Concilio Vaticano II, que lo presenta como una especie de defección de la Iglesia, es decir, como ha perdido fuerza, ahora se tiene que hacer más abierta y tocar guitarras en las misas y hablar en castellano en vez de latín, y todas muestras de debilidad. El Mayo francés, que sería como una especie de plof final, pero luego entras directamente, para entrar directamente en el consumismo. em, y aparece la fuerza del Islam otra vez con el atentado de Salman Rushdie, que es condenado a muerte por un Estado y nadie reacciona contra eso, por Irán, em, y los atentados del 11 de septiembre que tiran abajo el World Trade Center. Y ahí es donde eh, él hace todo ese recorrido y llega a una conclusión en la cual cree que la potencia, estas potencias se van a ir pasando de una civilización a otra, pero al final va a llegar a estar desterritorializada, que sería la potencia de esta humanidad entregada a la tecnología. Em, y dice que un libro que lo inspiró a tope para escribir Decadencia es El choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que es un libro del 96, eh, al que lo considera como un retrato preciso de la actualidad y de la decadencia de nuestra civilización judeocristiana. Eh, Dice que en 1996 Samuel Huntington diagnosticó el fin de los estados que no controlan ya la moneda, las ideas, la tecnología, la circulación de bienes y de personas, la decadencia de la autoridad gubernamental, la explosión y la desaparición de ciertos estados, la intensificación de los conflictos tribales, étnicos y religiosos, bueno, bla, 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 bla. Y dice, ¿lo real ha contradicho al filósofo estadounidense? No. Él considera que estaba acertado y se alinea con esa posición. Y yo quería hacer aquí la tercera pregunta, que es, ¿vivimos un choque de civilizaciones, como pregona Huntington, y parece que Onfray se adhiere? Y si la respuesta es que sí, ¿cómo se manifiesta este choque? ¿Qué acontecimientos lo estarían confirmando? ¿Y habría muerto entonces la globalización? Porque hace un par de décadas creíamos que avanzábamos a una suerte de unificación. Carmen. Yo creo que sí, que vivimos de cara ya y en un futuro un choque de civilizaciones. Y la potencia va a ser la inmigración. Esa va a ser la potencia. Porque ya Europa está tomando cartas en el asunto y contrapotenciando esa fuerza que le viene de África y de parte de la Europa oriental, que no es capaz de contener. Europa ya está haciendo cosas muy fachas, como es la deportación a que se le ha tumbado, por cierto, el poder judicial a Albania. Italia para deportarlos a los inmigrantes que vengan sin papeles, que son todos, a Albania. Entonces, eso ya es un choque de civilizaciones, pero son civilizaciones de ricos y menos ricos, o más pobres, o de pobres y los muy pobres. Es decir, aquí ya no hablamos de religiones, estamos hablando ya de lo que él dice que es la civilización, que es el capitalismo, el que crea las civilizaciones, el capitalismo, desde el principio. Y es que es así, es que no sé por qué en el mundo no cabemos todos, es que no lo sé, ¿por qué no se arregla eso? Eso es lo que tendría que explicarnos Onfray, ¿cuál es la solución? Porque es que los problemas los sabemos todo el mundo. Así que yo sí creo que hay un choque de civilizaciones y que vamos a tener que irnos ajustando en Europa con el tema de la inmigración, o tendremos que llegar otra vez a la situación del nazismo, liquidarlos a todos los que vayan viniendo, pues de la manera que sea, ahogándolos como España, que ahogó un montón de gente que estaba tratando de llegar a la orilla,
o poniendo esos muros que intenta poner este Trump, o los que hemos puesto ya en España. Es que es evidente que hay un choque de civilizaciones bajo mi punto de vista. Y claro, ¿qué pasa? Que aquí está apoyando otra vez detrás las religiones. Otra vez están apoyando las cosas, las religiones. Y Vale, hasta aquí Carmen. hablo, por favor, que ya. Vale, gracias. Jorge, estás en mute. Ahí estamos, ahora Ahí sí. me escuchan. Sí, Sí, bueno, hay realmente un choque de civilizaciones para aceptar el término, del cual no estoy muy de acuerdo, pero en fin, lo aceptemos así. Este, pero casualmente eso es lo que está dando la pauta, por lo menos para mí, que la cosa no es tan, como dice Onfray, de la decadencia de la religión. La religión es lo que está haciendo en estos momentos, es adaptándose a lo que realmente está pasando, que es eh, el triunfo de un capitalismo que es total y absolutamente eh, negativo en cuanto al desarrollo de la humanidad. ujú, Entonces, eso es lo que hace que este, mencionen el problema de Europa. Europa está en estos momentos totalmente desconcertada con todos los pasos que ha dado, totalmente equivocado desde mi punto de vista, para permitir el desarrollo de casualmente el sueño de la Europa unida. ujú, Bueno, sigan ustedes. sí. Gracias, Jorge. Em, Pepa. A mí no me parece que haya un choque de civilizaciones en este momento. En 1996, pues no lo sé, tampoco. Yo creo que hay un encuentro, una relación entre distintas formas de entender la sociedad, que ya hablar de civilizaciones en este momento, salvo quizás el Islam, que es tan definido, con unos perfiles tan concretos, con unas características civilizatorias que arrastran desde hace tantísimo tiempo y que no han modificado. Aparte del Islam, a mí me parece que hablar ahora de choque y de civilizaciones, un poquito como para hacia detrás, ¿no? Que realmente estamos en un intercambio de posturas ante la vida, en un intercambio de formas de entender la vida, siempre, por supuesto, sobre una base del capitalismo. O sea, es que no nos podemos olvidar de eso. Es que el mundo es capitalista. El mundo es capitalista y todos nos tenemos que mover dentro de ese contexto capitalista. Y ahí se producen intercambios, no hay tales choques, ¿no? Estoy de acuerdo con Carmen y con Jorge que lo que se está haciendo en Europa con los movimientos migratorios me hace sentir vergüenza ajena. O sea, no puedo entender cómo Europa se está comportando como se está comportando con los inmigrantes, cómo se permite que la llegada de los cayucos, el auxilio en Canarias no se les esté prestando a los menores que están allí, como hay una actitud en el mundo rico, hay una actitud en Estados Unidos, en Europa, de rechazo a la inmigración cuando es absurdo, porque todos necesitamos ese movimiento de población. No se pueden poner puertas al mundo, no se pueden poner alambradas al mundo, porque el movimiento de población va a existir siempre y cada vez más, porque al vivir en un mundo que queramos o no de capitalismo globalizado, eso va a estar ocurriendo siempre. Por lo tanto, yo creo que hay que adaptarse, hay que manejarse con lo que cada uno aporta o lo que cada uno puede aportar o lo que cada uno trae o lo que cada uno ofrece, ¿no? Hay que buscar compensaciones entre todos. El mundo es muy amplio y limitarlo me parece que es un camino equivocado. Nada No, más. y además estoy de acuerdo. Además, aquí leímos un libro en el club hace un par de años, La Sí, huida hacia Europa, sí. eh, Sí, que sí, era muy interesante, que te muestra cómo las tasas de natalidad en África van a un ritmo rampante, sobre todo en el África subsahariana,
Y en Europa, ritmo decreciente, es decir, que Claro, en claro. Europa dentro de algunas décadas aquí no hay quien pague las pensiones, aquí no hay mano Porcentaje, de obra, entonces hay yo que traer inmigrantes. Dentro de los cómputos demográficos, en el mundo rico, en el occidente rico, el porcentaje sobre la población real existente, el porcentaje de gente que llega buscando una vida mejor es pequeñísimo en relación con la Claro, totalidad de la población. Y nosotros podemos asumir eso si se hace bien y se hace con sentido común, pero ¿no? por supuesto, además los que venimos, que aquí hay varios Y desde argentinos, luego, perdona, eh, Frontex, Cruz y Raya, Frontex, Cruz y Raya. A mí lo de de Frontex acuerdo. me parece una ignominia. No, estoy de ¿Eh? acuerdo, pero digamos, lo que quiero decir es que hay ejemplos de países basados en una inmigración masiva. Ejemplo máximo, Argentina. Es decir, en el 1900 hubo un cambio en Buenos Aires de tal masa de inmigrantes que había 10 extranjeros por cada local. Y sin embargo, el país salió, claro, no será el mejor país, el más organizado, eso está claro. Salió ahí una ebullición, una fuerza, diría Onfray, una fuerza, una potencia que se va para todos lados. Pero, pero ahí está, así que se podría Porque hacer. actualmente el concepto de civilización está muy diluido. El concepto de civilización actualmente no es el mismo que existía en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Vamos a ver, China es un mogollón de gente que está asumiendo muchos de los comportamientos occidentales. O sea, Sí, que no podemos, hay un trasvase sí, de sí, sí, pautas civilizatorias que no se pueden medir ni se pueden negar. No hay sí, choque, sí, hay trasvase. Eso es lo sí, que Pero sí, es que habría que gracias. definir qué es Sí, una civilización. Una sí, civilización no es ni más ni menos que personas que comparten una serie de condiciones de vida. Entonces, o de idearios o de propósitos de vale, vida. de vida en general, vale, que son, espera, ya hemos Carmen. visto por Onfray que son fuerzas que se van contraponiendo unas a otras. Y ahora mismo estamos en el mundo occidental en un liberalismo, neoliberalismo salvaje por completo, que lo único que está haciendo, lo dice Onfray, es enriquecer a los ricos y empobrecer a los Mm, pobres. Y vale, estas son las Hola, civilizaciones nuevas que vienen. entiendo. Carmen, espera un segundo. La próxima pide la palabra, porfa, porfa. Bueno, yo hago, Jorge, Jesús. lo que hacen los demás, introducirme cuando tengo algo que opinar. No, 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 no lo Entonces, hacen los o demás. lo Todo el dices mundo a pide. todos o a mí no me lo Se digas. lo digo a todos. Todo el mundo pide la palabra. Nadie se mete. Perfecto. Jesús Alberto. Gracias. Yo coincido con Pepa, hay que definir qué es, qué entendemos realmente por una civilización y decir que hay varias formas, ¿no? De integración a nivel global. Algunas tienen que ver con lo económico, otras tienen que ver con los movimientos migratorios. Yo decía justamente cuando debatimos este libro de la huida, que además de que yo me adhiero al marxismo y que pienso que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, también pienso que la historia de la humanidad es la historia de sus migraciones. Yo creo que estas fuerzas que se encuentran en algún momento dado, conforme a la teoría que maneja Onfray, sí se encaminan, eh, como lo dice él y como lo dice Huntington, hacia un choque civilizatorio. Pero para eso, pues existen muchas otras cosas que componen a la civilización, como lo son los desarrollos tecnológicos, decía yo, las formas de gobierno, los flujos migratorios se han mencionado. Yo creo que la diplomacia puede hacer mucho para evitar un choque de civilizaciones. Yo creo que lo está haciendo. En este momento vivimos dos guerras a nivel mundial. Eh, Habrá quien diga, pues sí, esto puede llevar a un choque de civilizaciones. Yo creo que lo que estamos viendo es que antiguas alianzas se renuevan. Es muy probable, como ya lo estamos viendo con los BRICS, por ejemplo, en América Latina, que varios países en desarrollo se unan a liderazgos como China, como Rusia, como Arabia Saudita.
Desde luego pienso como marxista que este capitalismo feroz, pues si en un momento dado a las clases gobernantes y a los ricos de las distintas civilizaciones, ya sea en Arabia Saudita, ya sea en Estados Unidos, ahí en China, se les ocurre confrontarse a través de la guerra, pues lo harán y no nos van a preguntar a los ciudadanos qué opinión tenemos al respecto, ¿no? Lo que yo creo que sí está mermando es esta idea globalizatoria de uniformidad, de avanzar hacia un idioma común, lo que algunos autores llaman la McDonaldización del mundo. Yo creo que esa idea sí está teniendo que ser revisada a nivel mundial porque pues es un proceso semejante en algunos aspectos a lo que justamente está criticando el autor a través de este libro, ¿no? Solo que ahora con elementos económicos, ¿no? Ahora se nos quiere imponer a todos los países del mundo una serie de reglas a nivel mundial económicas que hay que seguir como si fueran una receta y estamos viendo que esa receta no está funcionando. Entonces, pienso que la globalización ya tiene un efecto fundamentalmente en la tecnología. No podemos ya separarnos de ella porque ya podemos conectarnos como lo estamos haciendo ahora nosotros de un lado a otro, atravesar los océanos en un instante y eso es positivo. Lo que tenga que ver con uniformidad cultural, de pensamiento, de idioma, eso creo que ya está siendo superado afortunadamente y yo creo que la diplomacia va a poder hacer mucho para no tener que llegar a justamente ese escenario decadente de que él dice la decadencia es el destino inevitable de toda construcción humana, ojalá que lo podamos atajar, ¿no? Ujú. Gracias, Jesús Alberto. Lu. Eh, bueno, respecto al choque de civilizaciones, me parece que sí, si observamos lo que está pasando ahora mismo en la geopolítica, ¿verdad? Y en los movimientos y en los grupos de poder que, bueno, que se están mostrando, bueno, solo falta ver lo que está pasando con Palestina, ¿verdad? Lo que está pasando con Ucrania, lo que está pasando en Sudán, bueno, casi no se está entrando en profundidad en los medios de comunicación, en Yemen, en Siria, luego lo que está pasando en Haití, ¿verdad? Que ahí son ya las las gangs que se han hecho con ese país, con esa tierra. Tengo amistades de Haití que algunas todavía están en Haití en esas condiciones y otras pues se han escapado hacia Florida, ¿verdad? Entonces me parece que sí, se están produciendo una serie de movimientos muy intensos que mucha gente los está, y la gente joven, por ejemplo, sí están muy impresionados, impresionadas con todos estos movimientos de violencia, de levantamientos. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos cómo está dividido el país y el daño que hay. Entonces yo creo que sí estamos, nuevamente, yo creo que sí acierta en el título que estamos en esa decadencia y otro pequeño fragmentito, unas líneas que, bueno, me parece nuevamente que encaja, que sí da respuesta a lo que nos está pasando, ¿no? Como mundo, como choques de poder y de civilizaciones, de países, como lo queramos llamar, ¿no? Pero bueno, está ahí, es muy obvio, y dice, mm, dice, llamo potencia a esa fuerza ciega que no obedece sino a ese plan ignorado y que no es divino sino cósmico, que nos conduce del ser al no ser, pues lo que está vivo muere. Una estrella y una galaxia, un universo y una especie, todo obedece ciega e ineluctablemente a ese esquema: nacer, ser, crecer, culminar, decaer, desaparecer. Las civilizaciones mismas están sometidas a ese proceso que afecta todo lo que está vivo
y se encuentra en un tiempo y en un espacio. Llamo decadencia a lo que adviene después de la plena potencia y que conduce hacia el fin de esa misma potencia. Sí, Es muchas todo. gracias, Lu. Esa frase es muy buena. Eh, Justamente yo hacía una pregunta ahora que tenía que ver con que él hace una crítica súper despiadada de la experiencia soviética y todos estamos de acuerdo que fue desastrosa. Pero bueno, él desmonta muchísimos mitos. Él dice que la revolución del 17 fue simplemente un golpe de Estado, que lo dieron una veintena de iluminados que andaban por ahí. Pone la picota no solamente a Stalin, que en eso ya está toda la izquierda de acuerdo, sino también a Lenin o al propio Marx. Eh, pero claro, desde el punto de vista de su hipótesis, esa experiencia era un intento de montar una, no sé si una civilización, pero al menos un estado, sin religión, ¿no? A la luz del resultado uno podría decir qué desastre, tiene razón Onfray. Eh, ¿Estás de acuerdo con que no se puede rescatar nada de aquella experiencia? Y yo no diría, ¿estáis de acuerdo con que es imposible construir una civilización sin el elemento cohesionante de la religión? No, no es Espera, imposible. vamos a levantar la mano. Espera, levanta la mano. Jorge, sí. Y no, directamente no es imposible. Yo estimo que es necesario que el desarrollo se haga sin la religión, porque por lo menos el criterio mío es que la religión lo único que hace es impedir el desarrollo de la humanidad, del hombre en sí, con una serie de prohibiciones, con una serie con dogmas que lo único que hacen es entorpecer el pensamiento. Esa es mi idea. Entonces, Ujú, es necesaria la, Separación. que la civilización o que el poder sea sin la religión. Ahora, en cuanto a la Unión Soviética, en fin, quien pueda tirar la primera piedra que la tire. Si vamos ¿cómo se llama? A denostar a la Unión Soviética. Lo que pasó con la Unión Soviética, entre otras cosas, es que tuvo la mitad del mundo o el mundo occidental en contra. Entonces, nosotros podemos hacer un paralelo con la isla de Cuba. ujú, O sea, en estos momentos, Cuba está saliendo de un enorme problema porque tuvo un apagón en todo el país, ujú, porque no pudo, como se llama, recuperarse del apagón eléctrico. Y es muy fácil decir, lo que pasa es que los cubanos son cubanos, entonces por eso es que no pueden ni siquiera organizar su sistema eléctrico. No es cierto. O sea, ujú, Cuba está como está por cómo el Occidente o Norteamérica, digamos, los Estados Unidos de Norteamérica, le están imponiendo ¿cómo se llama? Sanción. Un La bloqueo. sanción, el bloqueo, para que llegue a eso. Bueno, volviendo a la Unión Soviética, en la Unión Soviética pasó exactamente lo mismo. Yo me pregunto, y siempre me he preguntado y no tengo la respuesta, ¿el muro de Berlín realmente fue para evitar que la gente se fuera? ¿O porque entraran, como se llama, las fuerzas de la OTAN o de Norteamérica? Es una pregunta que yo no me la respondo, pero el hecho es que inclusive uno de los papas, que creo que fue Juan XXIII, dedicó la energía que pudo para destruir la Unión Soviética. Entonces, Ujú. la Unión Soviética, que puede haber tenido ¿cómo voy a decir? Fallos. Haber actuado mal, ¿cómo se llama? Tuvo que defenderse de lo Ujú, que pasaba desde Occidente. Entonces, es muy fácil en estos momentos hablar de la Unión Soviética, pero ¿cómo se llama? En el principio, me parece a mí, de la negativa de la Unión Soviética de la religión,
estuvo casualmente lo que la religión hacía antes de la Unión Soviética. Bueno, lo vamos a Ujú. dejar ahí, porque pero lo que planteo es sí, la civilización es necesario que se haga sin la religión, porque Ujú. la religión es el opio de los pueblos, desde mi punto de vista, que Marx lo decía. Gracias. Gracias, Jorge. Pepa. Bueno, un aplauso para Jorge por lo que acaba de decir. Muy bien, Jorge. Vamos, por supuesto, yo estoy perfectamente de acuerdo con él en que la religión no es un elemento necesario para construir una civilización y definamos civilización de una vez. ¿Qué es civilización? Pues es una forma de vida, unos valores, unos planteamientos, una organización política, son cantidad de cosas, ¿no? Y en ellas no tiene por qué estar la religión. E incluso yo diría que está de más, que sobra, ¿no? Y que si está, bueno, pues con el mismo nivel de tolerancia que pueden tener los no religiosos con los religiosos, que tengan los religiosos con los que no somos religiosos, ¿no? Es decir, en un ámbito de estados o en un ámbito globalizado, la tolerancia para la religión y para la no religión tiene que ser lo que esté predominando actualmente. Y respecto de la Unión Soviética, pues claro, hay mucho que hablar y mucho que decir, ¿no? Pero bueno, en mucho de lo que ha dicho Jorge también estoy yo de acuerdo, Ujú. ¿eh? Nada más. Gracias, Pepa. Gracias. Jesús Alberto. Marx era radical y planteaba esta frase de la religión como el opio del pueblo. Yo no soy tan radical como Marx. Yo pienso que abolir la religión ha sido uno de los grandes errores que cometió el bloque soviético, pero desde luego lo que ellos intentaron fue llevar hasta sus últimas consecuencias las ideas que Marx planteó de manera muy congruente y como un científico eh, eh, que me parece que expresó de manera muy clara cuál era el obstáculo que tenía el Estado para poder brindar una igualdad real a todas las personas, a toda la sociedad. Yo creo que, bueno, revisaba antes de venir al debate la cuestión judía y yo creo que es muy elocuente leer a Marx y ver exactamente cómo él se refiere y dice, el Estado burgués tiene una debilidad. Cuando recurre, cuando se ve obligado a recurrir a la religión para, como última instancia, impartir justicia, cuando ya no tiene la laicidad, este paréntesis del que yo he hablado muchas veces en otros debates, que nos damos para poder encontrar aquellas cosas que tenemos en común quienes pertenecemos a distintas civilizaciones o profesamos distintos credos religiosos, a veces no da para eso y entonces el Estado tiene que recurrir de última instancia a la religión. Decía Marx, eso justamente nunca va a llevar a la igualdad. Por Ujú. eso era necesario tener una sociedad sin religión estatal, sin religión oficial estatal. Lo que Marx planteaba era respeto, desde luego, a todos los cultos. Y eso está en la cuestión judía, porque Marx era realista, como científico que era realista y decía, la religión siempre acompañará al ser humano, lo ha hecho desde sus orígenes y eso será un elemento que le acompañará siempre a la humanidad. Yo creo que pues se puede hablar de lo que fueron los resultados de la Unión Soviética, pero creo que también nos han contado una historia desde el capitalismo, desde la visión liberal, en el sentido de que solamente la intervención de Estados Unidos fue definitiva para vencer al fascismo, y yo creo que no, yo creo que también la Unión Soviética jugó un papel importante para proteger a los estados de la Europa del Este, y yo creo que justamente el no tener esa bipolaridad ahora, pues es lo que nos está llevando a un periodo de mayor diversidad y de multipolaridad en el mundo. Gracias, Jesús Alberto. Jorge, levantaste de nuevo la mano, pero por favor, sé breve porque quiero cerrar ya. Sí,
quiero aclarar una sola cosa. Mis palabras pueden llevar a un equívoco en cuanto a mi posición. Yo soy ateo, ateo practicante, me defino, pero no estoy en contra de la idea religiosa. El que quiera ser religiosa, que lo sea. Eso no es problema. O sea, eso por lo que dijo el anterior disertante, que no sé cómo es el nombre, que uno de los errores grandes que pudo haber tenido la Unión Soviética es prohibir la religión. Yo no quiero prohibir la religión, yo quiero mostrarlo a la religión como lo que es, el opio Ujú. de los pueblos. Más. Sí, gracias, Jorge. A ver, a colación con esto y mirando todas las preguntas que nos quedaban, que no las vamos a poder hacer, pero había alguna que me parecía interesante. em, yo lo que saco de este libro es que la religión, que aquí la estamos criticando mucho, y yo también me considero ateo, pero tiene una fuerza de cohesión que otras ideologías no tienen, digamos. Es decir, y ahí está la diferencia. Es decir, ¿qué elementos nos cohesionan más para lograr la potencia necesaria para construir una civilización estable y expansiva? Pues según Onfray, la religión lo consigue, porque todo se alinea con otros sistemas de ideas no basados en la fe, no sé, la razón o tal, no lo consiguen. Serían como disolventes, porque al final cuestionas todo y al final lo que vas logrando es vas disolviendo. Ahora, yo lo que veo es que hay ciertos temas que pasa olímpicamente. Por ejemplo, el tema del cambio climático, el desastre que hemos generado como humanidad a nivel global, ni existe en el libro. Eso me resultó un poco como alarmante, es como un tema que ni le preocupa. Claro, en el jardín de Epicuro no hay cambio climático, no. Em, Luego también me sorprendió mucho esa visión de que el capitalismo es algo inherente a la humanidad, es decir, que en todas las etapas históricas hay capitalismo, eso sí que es antimarxismo, pero llevado al límite, y me sorprende y no lo termino de entender, no sé si efectivamente tiene razón o no. No, Em, Jorge, perdón, un inciso sobre eso que estás diciendo. Yo creo que el primer capitalismo surge en las civilizaciones mesopotámicas cuando un excedente de producción sí, cae en manos de unos cuantos poderosos. Ahí ese es el primer capitalismo. Ahí eso es capital. Eso es capital. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el capitalismo de la revolución industrial, pero eso también es capitalismo, otro capitalismo, ¿vale? sí, eso lo entiendo, pero digamos, esta visión de que todos los sistemas económicos que desarrolla la humanidad y que ha desarrollado en la historia, todas son variantes del capitalismo. Eso es lo que dice Onfray. Todos no, porque en Asia no. Es que claro, Bueno, es que pero no pasa. Es un exacto. mundo muy grande. Y luego, bueno, las últimas, hago las últimas dos preguntas juntas y hacemos un cierre. Como decíamos en las conclusiones, él dice que la historia de la humanidad es una sucesión de civilizaciones que tienen más potencia, menos potencia y se reemplazan unas a otras, pero que al final, va a haber una última etapa que él ya anticipa, que debido a que le estamos cediendo todo el protagonismo a la tecnología y a las máquinas, y surge el transhumanismo y nos vamos a convertir como especie, pues ese es el final de la especie, anticipa ese final, que es totalmente trágico y es una especie de hecatombe final. Entonces me gustaría que comentaseis eso, si tenéis algún comentario, y qué os ha parecido el libro en general, y con esto cerramos. Quien quiera decir algo. Hay que levantar la mano, o sea, Sí, micrófono. no, a micrófono abierto, sí, ya que estamos. No sé, es que ya antes yo ya lo he comentado, que a mí esto me parece un ¿Pero te ha nihilismo. gustado o no? El libro, vamos a ver, me ha resultado muy entretenido leerlo, sobre todo la primera parte, hasta que ha llegado a la ilustración. Ahí ya me empezó a molestar. Todo el desarrollo de la evolución del cristianismo es divertido lo que cuenta, divertido en el sentido de que interesa, de que yo estaba pendiente de seguir leyendo, pero cuando hemos llegado a la ilustración ya empezó a ponerle peros, ahí ya he visto como os decía en el chat, que tiene un sesgo que no creo que es real, o sea, no es real, o sea, no se puede culpar a la ilustración de todos los males del siglo XX, por favor, o sea.
Tampoco hay que llegar al extremo de Pinker, ¿no? De Claro, esto que para todo está todo. bien. Pero hay cosas buenas, cosas regulares y cosas catastróficas han pasado después de la Ilustración, pero que la Ilustración supuso una ruptura, un cambio en toda la cultura, ya no hablo de civilización, en toda la cultura occidental, fue una ruptura total con un sistema de antiguo régimen que llevaba 1000 años dominando en Europa, ¿no? Fue el cambio más profundo de los últimos tiempos que se han producido. Y entonces la Ilustración la trata fatal y eso me ha parecido pues, muy mal. Rousseau, de acuerdo, que era un tipo muy raro, pero San Pablo también era muy raro, era rarísimo. Ah, Y sí, es verdad. era raro, pero en fin, también dejar Rousseau estaba lleno de contradicciones, pero la interpretación que hace del desarrollo del contrato social no estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero vamos, no nos vamos a extender. Yo creo que hace una narración muy entretenida de lo que es el nacimiento del cristianismo, su evolución con el tiempo, su confluencia con el Islam, que solo toca poco y demás, pero cuando llega la Ilustración ya empieza ahí, para mi forma de entenderlo, a hacer unas afirmaciones con las que no estoy muy de acuerdo. Y luego, pues, este final me parece tremendo, ¿no? Absolutamente nihilista. Lo veo Sí, así. Nada estoy de más, acuerdo. nada más. Ya no digo nada más, me Jorge, callo. Sí, ¿Puedo hablar? En sí, eso estoy absolutamente de acuerdo. Es el nihilismo por el nihilismo puro. Es Puro, absolutamente puro, nihilista. Puro, puro, puro. O sea, puro, no sé puro. a dónde se agarra el nihilismo, pero ahí está. Sí, sí, sí. Y esta reunión que ha sido para mí muy, pero muy interesante. Muy no, pues muchas agradecido, gracias. he escuchado y agradecido yo a los que he escuchado. Y Muchas a ti, gracias. Jorge, muchas gracias. Porque también. No, gracias a todos. Pero yo quiero añadir que justamente él es nihilismo puro porque la época, según él, es de nihilismo puro. No podemos tener otra actitud. Es el Buah. Claro, resultado de dejar por- a la razón eh, eh, libre. Es claro, tremendo, No, pero pero es así, es así. ¿cómo, Es decir, cómo no si, vamos a ser nihilista en estos momentos si en estos momentos aparece como la civilización que va a reemplazar a la judeocristiana con los mismos planteos que la civilización judeocristiana ha hecho? O sea, matar al que se opone. sí, O sea, exactamente. no, Porque entonces sí, al fin y al cabo los ateos somos tolerantes y no, los y claro, perdona, religiosos no. hoy ¿cómo no sábado, vas a ser tolerante? claro, hoy comenzó el día con un bombardeo de Israel a Irán. A Irán, Eso sí que es un Claro, choque de claro. civilizaciones. sí. Es el choque Pero total. No, eso es un en choque de realidad, estados minúsculos Bueno, que todos sí, no. pertenecen a lo mismo, pero que está, ya, no, no, bueno, si entramos en ese terreno, no perdemos. Vale, mira, bueno, mejor nos debemos un debate sobre qué es lo que pasa en estos momentos en Medio Oriente con los palestinos, con Israel y con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lamentable lo que está ocurriendo en Palestina. pues Entonces, lo nada, que están haciendo, pensar un libro, escoger un libro para que lo pongamos en el programa el año que viene sobre ese tema. Muy bien. Y sí, quien bueno, quiera animarse a moderarlo, pues excelente. Bueno, pues muchas nada, gracias. hemos llegado al final. Simplemente decir gracias a todos y anunciar que el 30 de noviembre es el próximo debate. El libro es un ensayo científico de 3 científicos españoles que se llama Orígenes, el universo, la vida, los humanos. Y lo que estos 3 autores, Briones, Fernández y Bermúdez, se propusieron es contarnos cuál es el estado del conocimiento en torno a estos 3 grandes campos, el universo, la vida, los humanos. Es un libro largo, Carmen. Bueno, por suerte ya se fue, porque si no ya me criticaba otra vez. Em, y bueno, lo vamos a moderar entre Ana Camarero y yo. Y nada Perdón, más. Jorge, Sí, ¿la editorial cuál es? oh, muy buena pregunta. Lo tengo que buscar. Te lo paso. ¿Tú estás Bueno, por en el favor, WhatsApp o no? bien, después lo buscamos, sí. y a Vale, ver de si lo acuerdo. podemos Pero estás ir. en el grupo de WhatsApp. Sí,
Sí, estamos. Ah, Sí, perfecto, vale, pues ahí yo pongo todos los bueno, datos. No hay bueno, problema. Vale, pues bueno. muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Adiós, muy hasta luego. Chao, hasta interesante. luego. Gracias, Chao. Jorge. De Hasta la nada. próxima. Gracias. Adiós.